¿Qué es algo que sabes sobre tus padres que no deberías saber? Mi padre murió cuando yo era joven y nos mudamos mucho después de eso. Fue solo cuando mi abuelo se estaba muriendo de cáncer que supe que mi madre había perdido más de $500,000 en los casinos durante un periodo de 4 años. Siempre reducía el tamaño de una casa para obtener más dinero y mi abuelo siempre la rescataba. Puso el resto del dinero en un fideicomiso a mi nombre para que ella no pudiera hacer lo mismo después de su muerte. Mi mamá no se casó con mi papá porque estaba enamorada de él. Lo eligió cuando el hombre del que estaba enamorada le dijo que no podía casarse con una mujer que ya tenía un hijo de otro hombre y mi papá no tenía problema con los hijastros. Eventualmente se enamoró de él por lo que vale. Curiosamente, en lo que respecta a la evidencia anecdótica, los matrimonios nacidos de fríos cálculos terminan siendo más felices muchas veces. Creo que tiene que ver con el hecho de que, para empezar, no tienes gafas de color rosa, y poco a poco te empieza a gustar el dinero con el que te casaste por el ser humano apegado a ellas. No como si perdieras el atractivo de esa persona que crees que te gustaba. Además, probablemente toda la sensatez ayude. Por supuesto, existe la posibilidad de que nunca escuche las historias en las que eran miserables. Porque es solo una cereza encima de la búsqueda de oro implícita. Cuando era niño, vi un viejo árbol genealógico que mostraba que mi mamá tenía 3 bebés, todos papás diferentes, a quienes dio en adopción antes de conocer a mi papá. No dije una M y ella no me lo admitió hasta unos 10 años después. Mi madre y mi padre llegaron a un acuerdo en el que mi padre conseguiría un trabajo para que mi madre pudiera terminar la universidad y luego mi madre conseguiría un trabajo para que mi padre pudiera terminar la universidad. Mi padre hizo su parte y cuando llegó el momento de volver a la universidad, mi madre y toda su familia lo humillaron para que volviera a trabajar. Se supone que mi hermano y yo no debemos saber esto. Éramos demasiado jóvenes, pero lo sé. Mis padres escaparon de Irak durante el peor periodo del régimen de Saddam. De niño, no sabes lo que es un refugiado de guerra. Solía pensar que mi padre trabajaba en la oficina de asistencia social. Descubrí años más tarde que mi padre iba allí para una terapia de PTSD. Habiendo encontrado sus papeles, supe que mi padre fue torturado en prisión por ayudar a sus alumnos a escapar del país. Y que la razón por la que siempre cojea no fue por algo genético, sino porque le rompieron la rodilla con un martillo y lo encerraron en una habitación oscura durante días sin ayuda médica, destruyendo su carrera como atleta y profesor de aptitud física. Mis padres nunca jamás hablaron de las cosas por las que pasaron. Crecimos pensando que éramos una familia perfectamente normal. Bueno, durante los primeros 16 años de mi vida pensé que mi padre había muerto en un accidente. Resultó que él simplemente no se preocupaba por mí y mi mamá estaba tratando de hacer que yo, de 4 años, me sintiera mejor porque no quería que pensara que era mi culpa. Realmente me jodió cuando descubrí a los 16 que mi padre biológico todavía andaba por ahí en alguna parte. Cuando me mudé a Colorado con mi mamá, la convencí de que fumara un poco de hierba conmigo. Ella se rió mucho. Se rió conmigo de los dibujos animados. Exigió una concha mágica con su helado y luego procedió a decirme que mi padre era un hombre gay que la engañó varias veces con hombres durante su matrimonio. Incluso mientras estaba embarazada de mí. Ay, eso es suficiente hierba para mamá. Mi padre nunca fue a la universidad. Trabajó como mecánico durante muchos años para poner comida en la mesa para mi madre, mi hermana y para mí. No fue hasta que estaba Rebentley cuando estaba visitando a sus padres, mis abuelos, y estábamos hablando hasta que me di cuenta de cuánto estrés estaba pasando cuando yo era un niño. Cuando era niño, siempre pensé que solo era un tipo enojado que trabajaba todo el día. Se enojaba y nos gritaba sin razón. No entendía las largas horas que estaba dedicando o el estrés que lo estaba sometiendo. Pero especialmente ahora que entro en el empleo más serio de tiempo completo y en la vida adulta. Estoy empezando a apreciarlo a él y su arduo trabajo. A pesar de que nunca me lo dijo explícitamente. Ahora tiene un puesto muy alto en una empresa de camiones muy grande sin un título. Estoy orgulloso de él. Estoy viejo.
Cuando salió la píldora, las mujeres necesitaban el permiso de sus maridos antes de que los médicos la recetaran. Mi madre era amiga de un médico de familia local y consiguió que se lo recetara a sus amigas. Luego guardaron las pastillas en nuestra casa para que sus maridos no se enteraran. Todas las mañanas pasaban por café, que en realidad eran solo ellos que venían a tomar la píldora. Mis hermanos y yo nos preguntábamos por qué tantos vecinos pasaban todos los días. No nos enteramos hasta años después, cuando una nos agradeció por no haberle dicho nunca a su esposo. Unas pocas preguntas más tarde y sabíamos a qué se refería. Inmediatamente le dijimos a nuestro padre pensando que se iba a quedar atónito. No, estuvo en eso todo el tiempo. Firmó conjuntamente hipotecas y ayudó a abrir cuentas bancarias para mujeres divorciadas que conocían. Resulta que nuestra ama de casa y nuestro padre adicto al trabajo eran bastante rudos y no teníamos ni idea. Ahora bien, no es algo que no debamos saber. Pero hubo un momento en que estábamos sentados en un gran secreto pero no teníamos idea. Podríamos haber hecho estallar muchas vidas simplemente hablando de alguien que pasa a tomar un café todos los días. Mucho antes de que yo naciera, mi madre de 23 años tuvo un hijo con su medio hermano de 15 años. Tengo contacto con esta niña y ella no tiene idea de quién es su padre biológico. Ruego que no haga pruebas de ADN porque el ADN no miente. Cuando era adolescente, encontré este tipo de afirmación diaria que mi madre había escrito hablando de cómo sabía que sus 2 abortos espontáneos anteriores a mí estaban en el cielo. Después de que falleció, encontré un diario viejo y una de las entradas decía que todos los días rezaba una oración cuando se despertaba aún embarazada. Ni siquiera puedo imaginar. Mi esposa y yo hemos pasado por algunos abortos espontáneos. El hospital simplemente escupió frases como "no viable" y "mucho más común de lo que piensas". Nada de eso importa. Apenas escuchas las palabras. Con el segundo aborto espontáneo, nos hicimos un escáner después de que mi esposa tuviera un poco de manchado. Sabíamos muy bien lo que estaba pasando. Y literalmente estábamos esperando lo inevitable. Una de las noches durante todo esto, me desperté y escuché a mi esposa frotándose el vientre hablando con el bebé. Por favor, quédate ahí, ya te amo. Te prometo que siempre te cuidaré. Se me rompió el jodido corazón al escuchar eso. Pero no la molesté. Sentí que me entrometería en su tiempo con el bebé, incluso dado lo que estaba diciendo. Todavía le duele. Casi 10 años después, una vez me preguntó si el dolor desaparecería alguna vez. Le dije que no, pero que mejoraría en llevarlo. Pero desearía poder quitarle ese dolor. Llevarlo por ella. Que dejamos de ir a la iglesia cuando teníamos como 10 años porque mis padres se divorciaron. Nos echaron porque no era Christian. Esto fue después de 3 generaciones de asistir a todos los servicios. Campamentos bíblicos y funciones. Mi mamá trató de llevarnos a algunas iglesias diferentes, pero no eran amigables con las madres solteras. Éramos niños y simplemente no nos dimos cuenta de que no habíamos estado asistiendo y habíamos comenzado a participar en deportes y actividades en su lugar. Estábamos separados de muchos familiares y amigos de toda la vida. Mi madre fue una superheroína por pasar de ser una ama de casa con 3 hijos y una comunidad y una familia solidarias a una madre soltera que trabajaba haciendo todo lo que podía. También descubrimos por qué nuestra ropa, nueva, siempre llegaba a casa en bolsas de basura. Sus compañeros de trabajo le permitían elegir entre la ropa de la que se deshacían o donaban si ella se la dejaba. Mi papá golpeaba a mi mamá con regularidad. Encontré fotos que mi abuela le tomó cuando sucedió en caso de que alguna vez tuviera el coraje de denunciarlo. Ella nunca lo hizo. Ha mantenido esta personalidad angelical con todos en su trabajo. Todas las mujeres lo aman y piensan que es un gran tipo. Entendí mucho mejor a mi mamá después de ver las fotos. Dejé de juzgarla tan duramente por querer siempre hacer cosas grandes y divertidas. Creo que solo quería escapar de la realidad de su vida, aunque fuera solo por unas horas. Entonces, mi madre falleció en 2020, pero antes de morir pasó al menos 10 años tratando de que mi padre se divorciara de ella. No era solo una mierda del tipo, ya no te amo.
Intentaba divorciarse o separarse para poder ser independiente, pero también recibir ayudas del gobierno, ya que no calificaba para SSI o discapacidad mientras estaba casada con mi padre. La única razón por la que nunca lo hizo ella misma es porque no quería ser vista como la persona que rompió su matrimonio. Ella específicamente necesitaba ser la víctima en la situación y se le ocurría un plan tras otro para intentar conseguir a mi padre a bordo. Incluso fingió una aventura el año antes de morir. Estaba postrada en cama y extremadamente enferma y discapacitada. Por lo que era una aventura en línea. Cuando estuve de visita ese año, revisé todo su historial informático y todas las plataformas sociales que usaba y no había absolutamente nadie con quien estuviera hablando. Y mi madre era muy mala en cualquier cosa tecnológica. Literalmente mintió y fingió una aventura como una súplica desesperada para que mi padre se divorciara de ella. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Mi madre tenía la custodia de mi hermana y de mí. A mi madre le encantaba criticarlo verbalmente. Ella nos decía que él nunca pagó la manutención de los hijos. La vida fue dura durante mucho tiempo. Tenía 15 años y estaba limpiando un armario y encontré todos los cheques de manutención de niños sin cobrar. Ella lo odiaba tanto que se negó a aceptar su dinero. Lloré y los devolví. Todo en lo que podía pensar era en tener entre 5 y 6 años y tener tanta hambre. Nunca les he preguntado a ninguno de ellos al respecto. Mi madre quedó embarazada a la edad de 18 años después de 3 meses de salir con mi papá. A la edad de 21 años. Pobre y estudiando arquitectura. Mi padre hizo todo lo posible para cuidar de su nueva familia. Inesperada, obtuvo su título. Construyó su carrera como un arquitecto importante aquí y dejó embarazada a mi madre 2 veces más. Punto. Fui el último niño. Después de 25 años de matrimonio. Mi madre quería divorciarse. Quería explorar la vida. La parte impactante, ella siempre ha mantenido el hábito de escribir sus cosas. Lo que significa que tiene decenas de diarios. Y cuando yo tenía unos 21 años, ya era una niña divorciada. Husmeé y encontré esta entrada suya hablando de cómo le mintió a mi padre sobre la anticoncepción cuando ella tenía 18 años y quedó embarazada a propósito. También escribió lo afortunada que era de que mi padre ganara mucho dinero a lo largo de su matrimonio y lo disgustada que estaba porque le estaba tomando tanto tiempo obtener su parte del dinero del divorcio. Esa información ha estado viviendo gratis en mi mente durante los últimos 9 años y cambió la forma en que veo a mamá. La amo hasta la muerte. Pero definitivamente me arrepiento de haber husmeado en sus diarios y haber encontrado esa información específica. No sé cómo explicar por qué es doloroso incluso pensar en ello. Pero simplemente lo es. No es mi lugar para juzgar. Amo a mis papás. Mi padre tampoco tiene idea. Es tan jodido que ni siquiera sé cómo terminar esta publicación correctamente. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.